Cuando nosotros vamos a configurar en un torno CNC, necesitamos primero poner lo que se conoce como offset, o también en español se conoce como decalaje. En realidad, ¿qué es el offset y qué es el decalaje, ingenieros? Déjenme les platico algo. Resulta, Inges, de que las piezas y la máquina tienen un punto de referencia. En este punto de referencia, ingenieros, la máquina ya lo trae por default y ese punto de referencia que trae la máquina se suele llamar cero pieza. Aquí en inglés pues es machine zero. Entonces, Inges, más o menos los tornos convencionales, bueno, CNC, llegan a traer el cero máquina aquí, en este punto. En este punto es el cero máquina y existe otro cero o otro punto de referencia que se conoce como cero pieza. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, vamos a ver. El cero máquina es el cero absoluto de la máquina, ingenieros. Es decir, todas las coordenadas que aparecen en la máquina son a partir del cero máquina, todo lo que nos va a interpretar. ¿Y para qué es el cero pieza? Pues el cero pieza es para poder facilitar la escritura de los programas. ¿A qué me refiero? Imagínense que esta pieza tiene no sé, 10 centímetros de longitud. Y de pronto, Inges, nosotros queremos que el cortador, que la herramienta desbaste estos mismos 9 centímetros. Pues nosotros en nuestro dibujo viene acotado los 9 centímetros que vienen desde el inicio para acá. Pero ¿qué creen, Inges? Que si yo a la máquina le digo, oye, muévete 9 milímetros o 9 centímetros, va a empezar a contar a partir de aquí, la máquina. Entonces, pues no lo necesitaríamos contrarrestar la distancia que hay de aquí hasta donde está agarrado o hasta donde está el inicio de la pieza. Entonces, Inges, pues eso es muy complicado y no podríamos hacer piezas de precisión. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos, oye máquina, ¿sabes qué? Voy a cambiar o voy a poner un eje de referencia. Este eje de referencia nuevo se llama cero pieza y justamente coincide con el inicio de mi pieza. ¿Para qué? Para que cuando a mí me entreguen un plano y yo tengo que desbastar 9 centímetros en esta dirección, Inges, nosotros podamos programar 9 centímetros en Z negativo. Y entonces nosotros vamos a poder tener como referencia pues coordenadas que están sobre nuestra pieza y va a ser mucho más fácil trabajar que estar trabajando con este sistema de cero máquina. ¿Cuál es el detalle? Que la máquina dice, ok, yo voy a respetar los comandos que tú me pongas con tu cero pieza. Nada más, por favor, indícalo. Y para indicarlo es un procedimiento, Inges, en el cual aquí de manera teórica es muy fácil de decir, bueno, no es complicado también, pero necesitamos estar frente al torno para que vean cómo se hace este offset y este decalaje. Ahora que entremos a la parte práctica del torno, se van a dar cuenta cómo vamos a llevar a cabo este decalaje, cómo poner el cero pieza de una manera que nos quede preciso. Pero me adelanto un poco. ¿Cómo ponemos el cero pieza, ingenieros? Bueno, pues déjenme les platico que hay una instrucción que se llama G54. Esta instrucción de G54 en inglés se conoce como offset y en español pues es lo que nosotros conocemos como decalaje. ¿Qué es lo que hace esta instrucción o qué es lo que guarda? Pues guarda las instrucciones justamente de dónde está el cero pieza, es decir, las coordenadas del cero máquina, ingenieros, aquí en el cero pieza lo vamos a poner en el G54. ¿Y cómo lo hacemos esto? Muy simple. Vamos a acercar la herramienta primero en Z y en cuanto escuchemos que hace contacto la herramienta con la máquina, la vamos a sacar. Y ahí ya nosotros vamos a saber en dónde está nuestro Z0. Sin embargo, para poner la X, ¿qué es lo que hacemos? Pues la X no ocupamos un contacto físico, sino que simplemente vamos a medir el diámetro, vamos a posicionarnos justamente aquí en la ranura donde hace contacto y como conocemos el diámetro, le vamos a poner la longitud del radio. Y entonces así vamos a poner nuestro decalaje en X. Ingenieros, yo sé que ahorita es muy platicadito, va a ser necesario entrar al laboratorio para que ustedes puedan apreciar cómo hacer este decalaje. Sin embargo, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante y de una manera totalmente natural. Así que
Continuemos. Aquí lo importante es que ustedes aprendan que hay un 0 pieza y hay un 0 máquina. El 0 máquina no se puede mover, ya es el punto de referencia que trae la máquina por default en su programación, pero el 0 pieza nosotros lo vamos a estar configurando. Justamente esto es algo como lo que les mencionaba. Para nosotros poner el offset Inges, tenemos que acercar la herramienta hasta Z y entonces se va a escuchar el roce con la herramienta. Una vez que se escucha, le decimos, oye, mira, aquí está el Z0, y ya que nos salimos, ahora justamente nos vamos a posicionar aquí en la superficie, vamos a ver en dónde está y de ahí vamos a bajar con un movimiento controlado el radio. Y de esa forma le vamos a decir, oye máquina, aquí está el X0. Entonces, de preferencia Inges, primero ajustamos el Z y luego ajustamos el X. Digo, el orden de los factores para nada altera el producto. Así que bien, ingenieros, como pueden apreciar, bueno, pues así es como vamos a hacer nuestro offset. Pero observen algo, Inges, que justamente la herramienta no termina en pico. No es un pico, sino que tiene un pequeño redondeo. Y justamente en ocasiones, cuando nosotros hacemos el offset, en cuanto empieza a hacer contacto en este puntito negro. Entonces, esto es lo que le decíamos que era el tooltip, es decir, es un vértice imaginario que nos sirve para poner el offset y hacer piezas de precisión. Hay una serie de operaciones, ingenieros, los cuales vamos a realizar en una pieza, dependiendo de la tarea que desempeñemos. Por ahora les voy a comentar de la primera operación que vamos a hacer. Esta operación, ingenieros, es altamente recomendada todo el tiempo y se llama facing, o en español se conoce como careado o refrentado. Generalmente, ¿qué es el careado? El careado, ingenieros, es, para empezar, recuerden que el torno lo que hace es modelar piezas cilíndricas, pero como son cilíndricas, como ya saben, pues esta cara de aquí siempre es una cara plana, aunque no lo parezca el corte que haya hecho, es una cara plana. Entonces, ingenieros, pues justamente por esa cara plana nosotros vamos a desbastar material. Vamos a borrar esto. En esta cara plana nosotros lo que vamos a hacer, Inges, es un corte que venga así, en esta dirección. Obviamente, como en el torno, las coordenadas con que llegue hasta el centro, sabemos que está cortando de manera simétrica. ¿Por qué siempre vamos a hacer este refrentado, Inges, o este careado? Porque resulta de que cuando nosotros vamos a comprar material, pues esos materiales los tienden a cortar con sierras mecánicas o sierras cintas, y aunque no lo crean, ingenieros, pues no están totalmente a 90 grados, para nada. Entonces, es necesario que nosotros hagamos este careado. ¿Para qué? Para asegurarnos de que efectivamente hay 90 grados entre esta línea, que es la parte cilíndrica, con la parte plana. Y segundo motivo, porque cuando hacen un corte en los materiales, ingenieros, ¿qué pasa? Pues se pierde el acabado. Entonces, nosotros al hacerle pasar por esta cara la herramienta, entonces rectificamos y a la vez estamos dando acabado para que nuestra pieza luzca bastante bien. Entonces, Inges, recuerden esto. Generalmente, cuando vamos a trabajar en el torno, la primera operación que vamos a hacer es el careado y vamos nosotros a desbastar esta cara. No lo olviden, por favor. Por otro lado, las herramientas que utilizamos en el torno, ¿cuáles son? Pues como pueden apreciar, son justamente estos. Esto que ven aquí se conoce portainserto. Se conoce como portainserto, porque el inserto, ingenieros, es esta pieza que se muestra a continuación. Que por cierto, creo que no se ve el color. Ahí está. El inserto es esta pastilla que nosotros tenemos aquí, ingenieros. Ahorita vamos a hablar más al respecto de este inserto, pero esto que nosotros vemos se llama portainserto. Estos pues, se conocen como clamp o sujetadores, que son justamente los que evitan que el inserto se mueva en dirección axial a su eje o al eje del tornillo. El tornillo también nos sirve para ajustar. Y esto es la parte que corta. Esto es el inserto. Presten mucha atención cómo el inserto no es plano, cómo tiene algunas superficies aquí. Y ahorita vamos a hablar más a detalle de para qué nos sirven estas superficies. Pero también
Ahora que entremos a las prácticas de laboratorio, se van a dar cuenta que los insertos que se cuentan en el laboratorio son similares a estos. Como estamos hablando del tema de los insertos, a estos insertos también se le conocen como pastilla. Algunos buriles de pastilla le pueden decir también. ¿Qué pasa, Inges? Pues resulta de que estos insertos tienen estas superficies, las cuales aquí las pueden apreciar, son relieves y en inglés se conocen como chip breaker. ¿Para qué nos sirven estos relieves? Pues en realidad son rompevirutas. ¿Qué quiere decir? Que cuando la herramienta está cortando, la viruta puede llegar a chocar aquí y la va a romper. ¿Por qué necesitamos que la viruta se vaya rompiendo? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a tornear, ingenieros, se va generando una tira de viruta. El detalle está en que si esa tira sigue creciendo y no es retirada, es muy probable que se enrede al husillo y entonces se va a empezar a enredar con el husillo. No es de riesgo cuando es moderada la viruta, simplemente nos puede rayar la pieza y lo recomendable que es, pues es que la viruta se vaya rompiendo mejor en pedacitos para evitar que se vaya a enrollar en el husillo. Por otro lado, ingenieros, hay algo que se conoce como radio de nariz, que es justamente el radio que mencionábamos. Todos los insertos tienen este radio, Inges. Nada tiene una punta 90 grados porque se desgastaría y podríamos rayar la pieza. Entonces, los insertos tienen este radio de nariz y algo muy importante. Vean cómo tienen un ángulo de salida. Aquí lo pueden apreciar. No son totalmente rectos. ¿Y eso a qué se debe, Inges? A que no son totalmente rectos. A que este ángulo de salida evita justamente que otras partes del inserto, que no es el radio de nariz, entre en contacto con la pieza. Y gracias a ese ángulo, nosotros estamos protegiendo la pieza para que no vaya a ser tocada por otra parte del inserto que no debería. Entonces, esa es otra característica de los insertos. Siempre traen un ángulo de salida para no tocar la pieza. Como lo había mencionado anteriormente, nosotros tenemos aquí estos ángulos que es el anchoring. Estos ángulos nos sirven para dos cosas. Por un lado, nos sirve para que entre el lubricante entre la pieza y el filo, y por otro lado, para que pueda salir también la viruta. Entonces, ingenieros, estos ángulos son muy necesarios, pero ojo, porque también tienen otras funcionalidades. Resulta de que cuando estos ángulos son muy agudos, ¿qué pasa? Pues hay más área de contacto entre la herramienta y la pieza. Pero cuando estos ángulos son más gruesos o más prolongados, hay un contacto menor entre el inserto y la pieza. Y generalmente eso nos ayuda a generar mejores acabados. Más adelante vamos a ver cómo estos ángulos cambian y en qué caso los vamos a requerir. Hay otra cosa, ingenieros, que se llama ángulo de ataque. Y el ángulo de ataque es prácticamente la inclinación que tiene el inserto en el torno. Cuando nosotros hablamos de un ángulo de ataque neutral, estamos hablando de que la herramienta y el inserto se encuentran a 0 grados. Sin embargo, nosotros podemos encontrar ángulos de ataque, los cuales pueden ser negativos, tienen una pendiente negativa, como pueden apreciar, o en su defecto, pueden tener una pendiente positiva. Esto va a depender del tipo de maquinado y del tipo de inserto que se esté utilizando. Sin embargo, ingenieros, otra cosa muy importante, siempre, en la mayoría o en muchos de los procesos, vamos a girar en este sentido nuestro husillo. Es muy importante y la dirección de corte siempre va a ser de afuera hacia adentro, para que lo tengan considerado. Los insertos, ingenieros, como pueden apreciar, aquí se muestran distintos insertos, los cuales, vean por ejemplo, estos ángulos de 35 grados ya son muy agudos y generalmente estos nos sirven para generar acabados. Esto también nos sirve para generar acabados y estos cuadros nos sirven para desbaste. Entonces, cuando nosotros hablamos de un inserto, cuando ustedes quieren ir a pedir un inserto, pues ya traen una nomenclatura. Incluso aquí en el laboratorio tenemos algunas cajitas con insertos y se van a dar cuenta que traen esta nomenclatura. Vamos a ver antes de la programación qué quiere decir cada una de estos elementos. Por ejemplo,
Vamos a comenzar con la parte de Shape. En la parte de Shape, ingenieros, pues resulta que nosotros podemos tener distintas formas. Por ejemplo, aquí está el Shape. Podemos tener una triangular y si ese es el caso, pues vamos a tener aquí una letra T. Un square si es cuadrada o si es de diamante, aquí ustedes lo pueden apreciar. Y siempre la primera letra, como pueden apreciar, pues va a ser la forma del inserto. Por otro lado, ingenieros, viene el clearance angle. El clearance angle es el ángulo que veíamos hace ratito, que es este que se muestra aquí. Este ángulo nos permite evitar el contacto con otras partes de la pieza, porque aquí van a decir, profesor, ¿y cómo hace contacto la pieza con otras partes del inserto? Cuando pues claramente se ve que no, que va para adelante y esta parte jamás va a estar en contacto con esta. Pero existen, acuérdense que en los tornos podemos hacer curvas o contornos ya más elaborados y entonces en esos casos sí puede haber un choque entre esta cara de la herramienta con la pieza y es lo que no queremos. Entonces, entre mayor sea el ángulo, podemos elaborar geometrías más complejas. Y aquí nosotros, dependiendo del ángulo que se tiene, pues vamos a tener esta nomenclatura. Después, ingenieros, vamos a tener la tolerancia. La tolerancia generalmente aquí viene de los espesores, del IC, ahorita les voy a explicar qué es el IC, y del corner point, del punto donde nosotros decíamos que era el punto imaginario, conocido como tip tool. Estas son tolerancias que llegan a tener los insertos. Y como pueden apreciar, pues son tolerancias muy cerradas, aquí por ejemplo en el tipo K. Después nos venimos al IC size. ¿Y el IC size qué es, ingenieros, en sí? Bueno, el IC size, como pueden apreciar, pues es la forma o la geometría que nosotros tenemos aquí en las caras, en estas caras que se muestran aquí a continuación. Entonces, dependiendo la geometría que se tenga para el para el rompeviruta, pues vamos a tener también que nosotros seleccionar este inserto. Luego viene la parte del thickness, y el thickness no es otra cosa más que el espesor del inserto. Aquí nosotros tenemos nuestro IC, tenemos el radio de nariz, tenemos la longitud, pero la parte transversal, como pueden apreciar, es nuestro espesor. Y entonces aquí vienen algunos de los parámetros más estándar, porque existen muchos. Y al final, el último parámetro que vamos a analizar, ingenieros, es el radio de nariz. Y en este radio de nariz, ingenieros, pues como ya lo habíamos mencionado, es esto que se muestra a continuación. Y dependiendo del radio que se tenga, pues se va a tener que usar alguna de estas nomenclaturas. Entonces, estas son las nomenclaturas que vamos a encontrar más comunes en los insertos Inges. Hay más porque día a día las herramientas se van haciendo más modernas, van cambiando formas, se van optimizando y vamos a tener más de estos tipos de herramientas y de insertos. Ahora sí, ingenieros, vamos a entrarle al tema de la programación. Y lo primero que vamos a hacer ahora es ver algunos aspectos relevantes con el tema de la programación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de velocidad de corte, ingenieros, y esto presten mucha atención porque nos lo va a estar solicitando siempre el torno, cuando nosotros hablamos de velocidad de corte, estamos hablando de la velocidad a la que gira el husillo, es decir, las RPM. Es la velocidad a la que gira el husillo, las RPM. Después, Inges, vamos a tener una profundidad de corte y es qué tanto le vamos a encajar la herramienta a la pieza para poder desbastar. Depende mucho del tipo de material, pero nosotros vamos a estar trabajando en el Nylamit, vamos a estarle metiendo de 3 milímetros en 3 milímetros la profundidad de corte. Y el avance, ¿qué es el avance en Inges? El avance es la velocidad a la que se va a mover la herramienta en la dirección axial a la pieza. Si tenemos un avance muy lento, pues va a venir muy despacito la herramienta, desbastando, pero si tenemos un avance muy rápido, va a venir más rápido la herramienta. Observen, muy importante, cómo el avance se pone con una letra F, la profundidad de corte suele ser D y la velocidad de corte tiende a ser como V.
Y ahora sí, ingenieros, el siguiente proceso que vamos a hacer, pues es lo que nosotros llamamos desbaste o le llamamos cilindrado. El desbaste o el cilindrado, ¿qué es? Ya ahorita nosotros mencionábamos que era el careo, que es la primera herramienta, la primera operación que vamos a hacer, pero para la práctica siguiente vamos a hacer un careo y vamos a hacer un cilindrado. ¿Qué es un cilindrado en sí, Inges? Pues el cilindrado no es otra cosa más que, si el careado es hacer un corte transversal a la pieza, el cilindrado es empezar a hacer cortes axiales para empezar a desbastar. Eso es lo que va a ser un cilindrado. Y entonces, ingenieros, pues ¿qué pasa con esto? Pues lo que pasa es que para nosotros hacer un cilindrado, pues se recomiendan utilizar insertos que sean cuadrados o que sean de diamante con 80 grados. Si ustedes observan, Inges, pues son ángulos muy cerrados para hacer estos cilindrados. Pero después viene el tema de los acabados, y para los acabados lo que hacemos es utilizar insertos que sean más puntiagudos, o por así decirlo, con ángulos menos prolongados. Entonces los ángulos de diamante son de 55 a 35 para el acabado. ¿Qué quiere decir esto, Inges? Eso quiere decir que si nosotros nos regresamos, para nosotros hacer el cilindrado podemos utilizar estos dos insertos, como se puede apreciar, y para hacer el acabado, Inges, podemos utilizar estos otros dos insertos, porque ya vimos que los tornos generalmente tienden a utilizar o tienden a tener una torreta donde nosotros vamos a poner diversas herramientas. Lo que se muestra a continuación, ingenieros, es un programa donde vamos a carear primero y luego vamos a cilindrar esta pieza. Como pueden apreciar, siempre cuando vamos a iniciar en un programa, generalmente se suele poner el signo como se muestra de porcentaje. Ese es el inicio de nuestro programa. Entonces, vienen las N. Como ustedes recordarán, estas N nos indica el número de bloque en el que estamos. Algunos tornos las piden, otras no las piden. Sin embargo, siempre es una buena práctica ponerlas, porque nos permite hacer un programa más documentado. Esta herramienta de T03, ¿qué quiere decir? Esta instrucción T03 nos está indicando que es un cambio de herramienta en la posición 3 de la torreta. El M06 nos indica que el husillo debe de estar parado. Esa es otra cosa importante. El cambio de herramienta generalmente se puede llevar a cabo en cualquier momento, si el husillo está funcionando o no. Sin embargo, una recomendación por seguridad es que cuando hay un cambio de herramienta, paren el husillo y ya después lo pueden volver a echar a andar. Nos pasamos al siguiente bloque, Inges. Bueno, y en el siguiente bloque, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener la instrucción de G96. El comando de G96, ingenieros, nos indica la velocidad de avance del husillo. ¿Qué quiere decir esto? O el control del husillo. Esto quiere decir, ingenieros, que nosotros podemos, o le vamos a decir que la velocidad entre el husillo y el cortador o la herramienta es una velocidad constante. Esta velocidad constante puede ser en milímetros sobre segundo. Y entonces, ¿qué va a pasar, Inges? Que el avance, cuando nosotros estemos recorriendo nuestra pieza con la herramienta cortando, pues vamos a tener una velocidad de avance constante. Por eso aparece el G96. Generalmente, otro tipo de avance que podemos nosotros encontrar es la velocidad de avance en función de las revoluciones, es decir, milímetros entre revolución. ¿Y eso qué quiere decir, Inges? Pues que la velocidad va a cambiar dependiendo de las revoluciones que esté dando el husillo. Y van a decir, profesor, pero el husillo mantiene una velocidad constante siempre. Sí es cierto, pero ¿qué creen, ingenieros? Que resulta de que aunque el husillo mantenga una velocidad constante siempre, los diámetros se van reduciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando los trae una velocidad angular un elemento y de pronto se reduce su diámetro? ¿Qué creen, Inges? Se reduce la velocidad. Eso es lo que pasa. Entonces, para hacer acabados, el G96 nos va a servir bastante bien porque es una velocidad constante, y en ocasiones, cuando no sean acabados, pues vamos a tener
vamos a tener que utilizar una velocidad que quede en milímetros sobre revolución. Ahorita hablamos más al detalle de esto, Inges. Tenemos el G95, que son las unidades en las que vamos a trabajar. En este caso, el G95 nos dice que van a ser en milímetros. G94 tiene que ser en pulgadas. F01, Inges, ya lo habíamos visto anteriormente. F01 se conoce como avance. Es decir, vamos a estar avanzando nuestra herramienta en la dirección axial de la pieza a 0.1 milímetros entre segundo. Y esto es la corrección de la herramienta, que todavía no lo vamos a ver hasta más adelante. Nos pasamos al siguiente bloque, Inges, y tenemos un G00. El G00, ingenieros, lo conocemos como movimiento rápido, y el G01 lo conocemos como movimiento controlado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ponemos el número de bloque, le decimos, oye máquina, vas a poner un G00, vas a hacer un movimiento rápido. ¿En qué coordenadas? Bueno, quiero que te vayas a 54 en X y quiero que te vayas en Z-2. Y entonces viene el M3. ¿M3 qué es, ingenieros? M3 es activar el lucillo en sentido horario. Y M8 es activar el refrigerante. Entonces, vean qué es lo que va a hacer en esta línea la máquina de manera simultánea. Nos va a posicionar, ingenieros, aquí en esta posición de X54, que está justamente aquí. Vean cómo el 54 es el diámetro. Nos va a posicionar aquí justamente y nos va a decir y en -2, porque aquí está el 0. Si me permiten decirles, ingenieros, el decalaje aquí en donde está, podemos apreciar que el 0 pieza estaría aquí. ¿Por qué? Porque de aquí a la derecha las Z son positivas, de aquí a la izquierda las Z son negativas. Esa es la convención que tienen los tornos. ¿Y qué pasa? Que de aquí para arriba las X positivas, para abajo son negativas. Entonces, observen ustedes cómo aquí está mi 0 pieza. ¿Qué le estamos diciendo? Oye torno, ¿sabes qué? Posiciónate en X54, es decir, aquí, y luego en Z-2, y luego aquí. Y entonces, ¿qué creen, Inges? Pues que ahora sí le decimos, oye, con un movimiento controlado vas a bajar hasta X-1. ¿Qué va a hacer el torno con la herramienta? Va a bajar y va a cortar todo esto. Vean cómo no está llegando al 0. A lo mejor aquí está el 0, Inges, pero la instrucción fue X-1. Todavía bajamos un poquito más. Esto es una práctica muy común porque en ocasiones, por alguna falta de calibración, Inges, puede ser que el 0 no alcance a estar justo a la mitad. Y entonces se forma algo que le llamamos comúnmente como una chichita. Se forma aquí una protuberancia, ingenieros, la cual pues no debe de existir. Entonces, para evitar de que eso exista, pues llegamos al 0 y le bajamos 1 milímetro más y no va a pasar nada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando utilizamos el G00, la máquina se mueve muy rápido y se posiciona aquí. O bueno, puede ser que venga desde acá. De hecho, seguramente viene desde acá, desde el home. Y entonces la máquina llega y se posiciona aquí muy rápido. Esos son los movimientos rápidos. Los movimientos rápidos los pone la máquina, los hace con la velocidad que esté configurada. Pero luego le decimos, oye, un movimiento controlado hasta X-1. Y entonces la máquina va a venir cortando. Y van a decir, profe, ¿y qué tiene de controlado esto? ¿Se acuerdan que nosotros pusimos un avance? El X01 toma el avance, el último avance que pusimos, ingenieros. El G00 no toma en cuenta el avance, lo hace al avance que la máquina quiere o que nosotros le pongamos, pero el G01 siempre va acompañado de un F. Y entonces F es la velocidad de corte, es cómo se va a mover la herramienta sobre la pieza. Y entonces, Inges, ahora sí, como pueden apreciar, la herramienta está por acá en home, viene, se posiciona con un movimiento rápido, va a llegar hasta -1 y luego ¿qué hacemos? Sacamos la herramienta otra vez a home. Le decimos, oye máquina, con un movimiento rápido llévanos a X200, Z200 y M09 es apaga el refrigerante. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Ya que está aquí, se aleja a home. Home es un punto alejado de la pieza donde es muy recomendado nosotros definirlo para cambiar herramientas de una forma segura.
y luego le decimos en el siguiente bloque, oye máquina, ¿sabes qué? Pues vamos a llegar o más bien hemos terminado el programa y ponemos un M30. La sesión anterior me comentaban de cuál es la diferencia entre un M2 o un M30 o un EndBlock. Se van a dar cuenta, ahorita que utilicemos el simulador, de cómo el M30 lo que va a hacer es posicionarnos al terminar el programa otra vez hasta arriba. De tal manera que nosotros con darle Enter nos va a generar o nos va a correr otra vez el programa. Si nosotros ponemos un EndBlock, va a terminar y se va a quedar aquí. Y si queremos volver a correr el programa, manualmente nos va a tocar estar escalando hasta llegar al inicio. Ahorita con el simulador lo vamos a ver. Así que los invito por favor a la siguiente sesión para nosotros utilizar el simulador y ver cómo estos comandos realmente funcionan. Y con eso estoy seguro que va a ir quedando cada vez más claro. Así que bien, ingenieros, vámonos al simulador.